requerimos mucho criterio y mucho cuidado para poder realizar estas ecografías. Este tipo de ecografías no se toman a la ligera. Son ecografías las cuales pueden ayudar o pueden dañar a un paciente si nosotros nos equivocamos. De hecho, un ejemplo muy reciente, por ejemplo, hoy me llegó a mi consulta una paciente que en el sistema se había realizado una ecografía el año pasado, en el mes de abril del año pasado. Se hizo una ecografía de tiroides en el cual en la ecografía mencionaba que existía un nódulo en el lóbulo derecho, TRAX4. El problema con esto de que pone TRAX4 en este informe es que primero no especificaba todas las características posibles del nódulo que tenía el paciente para confirmar o descartar o continuar con el tratamiento de la paciente de hace un año. Es decir, mencionaba que había un nódulo hipoecoico, bordes regulares, TRAX4, así como lo escuchan. Ahorita, tal vez como todavía no saben lo que es el TRAX, cuando ya veamos mañana TRAX, mañana creo que es, sí, mañana TRAX, van a entender a lo que me refiero. Volviendo al caso de la paciente, si la paciente tiene un TRAX4, el TRAX4 se clasifica en 4A, 4B, 4C. Por ende, dependiendo de en cuál nivel está, sea 4A, 4B, 4C, va a necesitar biopsia. El estudio no sugería biopsia, no indicaba biopsia, ni no pedía una biopsia de forma obligatoria. Simplemente le dijeron a la paciente, no, usted está muy bien, solo hay que vigilar el ganglio. Una de dos cosas, o el que hizo la ecografía la hizo mal, que me parece plausible debido a la descripción que estaba el nódulo, ¿ya? O el médico que revisó esa ecografía que le dijo a la paciente que todo estaba bien. Entonces, mucho ojo y mucho tino, tanto en sus consultas como médico, como en las ecografías que ustedes vayan a realizar. Porque si la paciente tiene un nódulo TRAX4 y esa ecografía se la realizó hace un año y nadie le hizo una valoración o una revisión o una punción a ese nódulo, ya ese nódulo se puede causar metástasis o puede causar alguna lesión en el caso de que sea un TRAX4. ¿Qué es lo que hice? Lógicamente mandé a repetir la ecografía, ya, para indicar o para confirmar o descartar de que efectivamente era un nódulo TRAX4. Lo mismo les puede pasar a ustedes. En el caso de que ustedes trabajen en el sector público y les lleguen un montón de pacientes, aún así traten de leer su historial y sus exámenes, sus últimos exámenes, porque esta patología puede causar grandes daños al paciente, ¿sí? Mucho ojo. Con este ejemplo que les acabo de dar, quiero remarcar la importancia de lo que les indiqué. Nosotros vamos a tener que tener claro, muy claro, cómo se mide la glándula, cómo se miden y estadifican los nódulos que van desde quistes hasta nódulos TRAX5, nódulos con muchos cambios morfológicos, y tienen que ir plasmados en la descripción que vayamos a hacer o en lo que vayamos a notificar al paciente o al médico que lo está tratando en el caso de ser solo un rastreo. De la misma manera, nosotros, como mencionaron sus compañeros, tenemos que revisar los planos ganglionares. Un error que cometen cuando realizan las ecografías de tiroides es que no revisan las adenopatías, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que, aparte, si ustedes encuentran que la glándula está normal, revisen los planos para ver si no hay alguna adenopatía que sea reactiva a un proceso respiratorio, un proceso infeccioso, dependiendo de dónde encuentren el ganglio y en el plano en que lo encuentren.
Si encuentran una lesión, obligatoriamente van y buscan si es que hay o no hay una adenopatía reactiva, porque eso significa que esas células de ese ganglio pueden estar llegando a contaminar los ganglios y estos se pueden diseminar por todo el cuerpo, ocasionando que exista un cuadro de metástasis. ¿Ya? Repito, necesito que todos ustedes lean bien, aprendan cómo diferenciar un ganglio, cómo describir las características y estadificar. Ahora, bueno, en la actualidad hay muchas calculadoras en internet de T-RADS, pero no siempre ustedes van a tener esa calculadora en internet o van a tener un informe. Ustedes tienen que aprender la base de cómo describir un nódulo. ¿Sí? A partir de ahora, ustedes cada vez que vean una imagen, intenten ustedes mismos describir la lesión, ¿ya? Según los criterios que les voy a enseñar. El día de hoy vamos a identificar la anatomía ecográfica del cuello, vamos a identificar los músculos que tenemos, las fascias, glándulas, vasos sanguíneos, nervios, linfonodos cervicales y vamos a reconocer las referencias anatómicas claves. Una de las referencias anatómicas clave que mencionó una de sus compañeras es el hueso yoides. El hueso yoides nos sirve como límites de los cuadrantes o referencias para poder diferenciar en qué plano se encuentra. Por ejemplo, de yoides hacia la parte superior de la mandíbula, plano 2, plano 1, yoides hacia la parte de abajo, si es en la porción central, plano 6, si es en los lados, plano 4, plano 3, y si es el esternocleidomastoideo, también nos sirve de referencia para separar plano 5, ya, con el trapecio, y así sucesivamente. Durante las siguientes clases voy a estar siendo más estricto preguntándoles características, ecografías, información para saber si ustedes están o no están aprendiendo. Recuerden que si bien si yo les estoy estableciendo las bases, es su responsabilidad como médicos ya tomar la batuta y seguir leyendo más del caso. Si les interesa hacer ecografías de tiroides, ya en los médicos especialistas como los imagenólogos o los endocrinólogos, bueno, más que todos los imagenólogos se toman muy en serio la correcta estadificación de los nódulos. Vamos a aprender a dominar la técnica ecográfica para la exploración cervical, aplicando posiciones, tipo de transductor, cortes ecográficos y parámetros adecuados para obtener imágenes diagnósticas de alta calidad. Aquí viene un punto muy importante. Nosotros en esta ecografía podemos implementar el uso de una almohadilla. Esa almohadilla la vamos a colocar en la parte de la espalda para que levante un poco el torso y el paciente o la paciente hiperextiende el cuello y pueda despejar el área de la tiroides. Si en el caso ustedes no encuentran o no tienen una almohadilla necesaria para realizarlo, ustedes pueden decir al paciente que hiperextienda, teniendo mucho cuidado de que cuando el paciente regrese la cabeza en su posición, permanezca acostado un breve momento porque la hiperextensión puede hacer que se maree. Vamos a estandarizar la evaluación por niveles linfáticos cervicales y otras estructuras relevantes. Ya se lo mencioné. Vamos a integrar criterios anatómicos y ecográficos para usarlos clínica y oncológicamente. Si ustedes saben hacer una buena ecografía de tiroides y una buena ecografía de mama, que el mismo imagenólogo se sorprende de lo que ustedes están haciendo, van a tener la confianza de los especialistas y lo que significa que van a tener la oportunidad de tener nuevos campos de trabajo. Así que es muy importante. ¿Qué es la ecografía cervical? Por cierto, esta clase la vamos a dividir en dos mitades. La primera mitad vamos a hablar acerca del tema que mencionamos y la segunda mitad voy a mostrarle imágenes y me las van a tener que describir, ¿ya? Como lo hicimos en clases pasadas. Recuerden la forma correcta de describir
una ecografía, la van a tener que hacer. Bueno, recapitulando. La ecografía cervical va a ser una herramienta de primera línea para poder evaluar estructuras superficiales en el cuello. Recuerden, la estructura más importante que vamos a revisar, primero va a ser la glándula tiroides y luego van a ser las adenopatías u otras estructuras. Ahora, no necesariamente la ecografía de cuello implica netamente solo una valoración de la glándula tiroides. Hay varios tipos de ecografías cervicales que ustedes pueden realizar dependiendo de su experticia. Por ejemplo, si ustedes le piden una ecografía de tiroides, netamente ustedes van a ir a buscar la glándula tiroides, van a ir a buscar adenopatías y van a ponerlos en su informe. Si ustedes les están pidiendo un Doppler de arterias carótidas, eso es netamente ir a buscar las arterias carótidas, medir el flujo de las carótidas, pero eso ya entra como Doppler vascular netamente de especialidad. De ahí tenemos que si el paciente presenta adenopatías, podemos combinarla así con una valoración de la glándula tiroides, pero los pacientes van a decir, tengo una bolita en este lado, tengo una bolita en este otro, y ustedes le van a realizar la ecografía. Esto de aquí, o realizar esta ecografía, nos va a permitir encontrar alteraciones anatómicas. Ciertos cánceres de tiroides o ciertas lesiones de tiroides pueden ser infiltrativas. ¿Qué significa esto? Que pueden abarcar o pueden tomarse otros tejidos adyacentes. Entonces, dentro de sus ecografías, también van a aprender a describir si está o no está infiltrando otro tejido y si el paciente necesita repetirse una ecografía de aquí en 2 años o de aquí en 3 meses. ¿Cuál es la importancia clínica de esto? Recuerden que la ecografía es un método no invasivo, accesible y de muy bajo costo. En ciertos lugares, las ecografías de tiroides van desde los 25, 30, 40 dólares, 50 dólares. Hay ciertas zonas que sí tienen ecografías muy baratas, ¿ya? Pero hay que saber qué tipo de ecografía es la que les van a realizar. Pero aún así el costo que le pongan son ecografías realmente accesibles que se pueden hacer en la misma consulta de ser necesario. Esta ecografía va a evaluar en tiempo real la glándula tiroides, la paratiroides, glándulas salivales, linfonodos, vasos, músculos y tejidos blandos. Ahora, como dijo una de sus compañeras, estaba en todo lo correcto. Las paratiroides no se ven ecográficamente, al menos de que tengan alguna patología, como algún nódulo paratiroideo. Mientras tanto, ustedes no van a poder verlas en ecografía, no deberían de poder verlas. Las glándulas salivales las podrían estar visualizando en el caso de que haya alguna obstrucción del conducto excretor de dicha glándula. No siempre se van a ver, pero a veces los pacientes vienen con una glándula salival que está obstruida y presenta una imagen quística, que ellos sienten como que es una bolita, y es precisamente ahí en donde nosotros la podríamos visualizar. La glándula tiroides sí la podemos ver, ya, esa la vamos a ver junto a la tráquea, ya como lo mencionó sus compañeros, 2 lóbulos, un istmo, tenemos que proceder a medir los lóbulos, el istmo, e identificar alguna patología que tenga. Vasos, músculos nos sirven de referencia para saber en dónde estamos realizando la ecografía. Recuerden, las características de los vasos sanguíneos, uno es compresible y otro no es compresible. Pero eso más que todo en una ecografía vascular. También podemos revisar cómo está la musculatura, cómo están los tejidos blandos, etc. Esta ecografía, como ya les mencioné, es fundamental y es la base del diagnóstico y estratificación oncológica. Eso significa que de la ecografía que ustedes vayan a realizar, el médico endocrinólogo, el médico cirujano, el médico médico internista, ya van a tomar las decisiones adecuadas para poder tratar a ese paciente. Incluso la estadificación correcta de ese nódulo va a ayudar al endocrinólogo a hacer el cálculo para la quimioterapia.
que pueda necesitar ese paciente. Entonces, por favor, traten de no equivocarse. Si ustedes de pronto sienten que no saben hacer una ecografía de tiroides o que todavía no están seguros, les recomiendo que no se arriesguen, que sigan leyendo, que practiquen y ahí procedan después a hacer una ecografía. Esto de aquí también va a ser útil para los seguimientos postquirúrgicos. ¿Qué significa? Pacientes que han sido tiroidectomizados, pacientes con patologías crónicas, nos va a servir para poder dar seguimiento a esa glándula. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos a visualizar la glándula tiroides? Aquí les presento esta imagen. Esta es una imagen panorámica de la glándula tiroides. Ya, se las presento. Miren, tiene el lóbulo derecho, istmo, lóbulo izquierdo. Tiene una cápsula. Si ven que aquí tiene una imagen hiperecogénica fina. Vamos a ver los anillos traqueales, lo que le mencionaba al doctor, que era una imagen hiperecogénica. Ya, y vamos a ver de este lado el esófago. Salvo excepciones o salvo variaciones anatómicas, raras veces puede que el esófago esté del otro lado, en raras ocasiones. Por lo general va a estar del lado izquierdo. De todas maneras, como mencionaron sus compañeros perfectamente, para usted identificar o descartar de si esto es un nódulo, ya tienen que indicarle al paciente que trae, que degluta, y ustedes van a poder ver ecográficamente cómo se mueve el esófago. Ahí podemos ver la carótida, podemos ver, bueno, aquí no se ve externamente la yugular, pero podemos delimitar. ¿Sí ven? Normalmente en la parte posterior de la tráquea no vamos a poder valorarlos precisamente por el artefacto que se genera en el espacio de la tráquea donde pasa el oxígeno. Lo que sí vamos a ver los músculos, ¿ya? La musculatura del cuello, vamos a ver el tejido celular subcutáneo y vamos a ver la piel. En ciertos casos puede que la lesión no se presente directamente en las glándulas, en la glándula tiroides, sino que se pueda presentar en tejido celular subcutáneo, se pueda presentar a nivel de cartílago, etc. Entonces ustedes tienen que encontrarlo y medirlo. Recuerden que también la ecografía nos va a ayudar o nos va a permitir realizar biopsias guiadas. Si bien nosotros no vamos a hacer las biopsias guiadas, ya lo van a hacer el especialista. Pero si ustedes tienen la oportunidad de asistir al especialista, pueden hacerlo. Y tengan en cuenta que mi recomendación es que no lo hagan solos o no se arriesguen a hacerlo solos, porque como se lo mencionaba uno de sus compañeros en clase, si ustedes hacen una mala toma de biopsia, pueden transferir células malignas, si es que existieran células malignas, hacia otros tejidos. Entonces, mucho ojo. También, ¿qué es lo que nos va a servir esta ecografía? La ecografía de tiroides es que va a ser dinámico. Ya, si bien la glándula tiroides no se mueve, sí nos va a servir ver el movimiento en vasos o ver el movimiento deglutorio. Además de que nos permite valorar ambos lados de la glándula tiroides. ¿Cuáles van a ser las limitaciones? Pues claramente va a ser una menor capacidad para estudiar estructuras profundas, como les mencionaba, las que estuvieran en mediastino o las que estuvieran retrofaringeas. Eso también puede depender de la experticia del operador, ¿ya? Pero por lo general no revisamos la región posterior, al menos que efectivamente hay una masa en esta sección. También el campo de visión es limitado comparado con una resonancia magnética que nos permite ver todo el cuello. Aquí solo podremos ver la glándula tiroides y tejidos anexos. ¿Cuál va a ser la preparación del paciente, la preparación del equipo para hacer la ecografía? ¿Ya? Ustedes, el paciente, no le tienen que pedir que venga en ayunas, no es necesario. Deben de pedirle que se retire cualquier collar, aretes no tanto, pero sí el collar. Además de que la ropa no sea alta, es decir, no sea un cuello de tortuga que cubra todo el cuello. Tiene que venir con el cuello despejado. Usted le tiene que pedir al paciente que haga una hiperextensión del cuello. En este caso, aquí el médico está haciendo la ecografía, pero no le está haciendo una hiperextensión. Por ende, la glándula se va a ocultar un poco en lo que es la horquilla external.
Entonces, hay que pedir que el paciente hiperextienda un poco más el cuello. ¿Ya? Dependiendo de lo que ustedes estén explorando y el plano que ustedes estén explorando, pueden pedirle al paciente que gire contralateralmente para que ustedes puedan hacer el rastreo. ¿Qué alternativas tienen para hacer la ecografía? Pueden poner al paciente en semifowler, en el caso de pacientes disnéicos o pacientes que sufran de vértigo, ¿ya? O que tengan limitaciones cervicales. Si el paciente no tiene cuello, es una cucaracha. ¿Cómo no va a tener cuello? Si tienen cuello, lo que tienen que hacer es que estire el cuello. ¿Ya? Rara vez se van a encontrar con un paciente que literalmente tenga obesidad mórbida y que no puedan visualizar el cuello. Doctora Adriana. Sí, doctora, mire, en el internado me acuerdo que en el momento, o sea, me dieron la oportunidad de poner una vía central, ¿no? Pero literalmente el paciente no tenía cuello, era una unión entre la cabeza y los hombros. Ya. No sé, lo bueno es que no se podía, no había cómo, el transductor no, nada. Entonces lo hice a ciegas, afortunadamente no perforé nada y llegué a la vena. Qué valiente. ¿Y por qué no hizo subclavia? Porque era un paciente con obesidad mórbida, necesitaron 2 camillas para poder... Bueno, al final el paciente falleció porque creo que era baleado, no me acuerdo la verdad. Solamente recuerdo que necesitaba la vía central y ya. Pero no, el paciente no tenía cuello. Ya. Sí puede que pase, no pasa seguido, ya, pero sí hay que tratar ahí sí de ingeniárselas cómo poder visualizar. Aumentas más la profundidad en el caso de la ecografía de tiroides, lo puedes hacer que se siente, bueno, en este caso de la vía central, pero si estás haciendo una ecografía, el paciente se puede sentar, puede hiperextender para poder realizar la ecografía. Dice Carla, dice el paciente es demasiado obeso, seguimos usando el lineal, sí podrían usar el convexo, no hay ningún problema, pero los transductores lineales de ahora pueden tener una profundidad hasta de 9-10 centímetros. Si ya por último no lo encuentran, o usan el transductor convexo, no hay problema. La cuestión es resolver. Perfecto, a ver, ¿quién más? Ok, doctora, de nada. Ya, ahora, en pediatría, por ejemplo, ustedes van a necesitar que los acompañe un familiar. Es bastante fregado hacerles ecografías a pacientes pediátricos, bastante difícil, ¿ya? Pueden hacer que el paciente, ¿qué es lo que yo he hecho cuando me llegan niños a los que me les piden ecografía de tiroides? Hago que el papá o la mamá se acueste en la camilla y que el niño lo acueste encima de ella y que lo abrace, sostenga los brazos y con otra mano sostenga la cabeza en el caso de que esté luchando. Pero si ustedes le muestran al paciente, que es lo que yo hago, le muestran al paciente el transductor, es decir, al niño, y le muestran que no duele, ya el niño se deja hacer la ecografía. Salvo excepciones, hay niños que son bastante marcados que no se van a dejar. Entonces, pero de ser así, tienen que tratar de ingeniársela. Para realizar la ecografía, otra cosa es que ustedes no deben hacer presiones muy bruscas. No es como la ecografía de abdomen, cuando no podemos ver el vaso y le atravesamos las costillas para ver el vaso. Aquí, más bien, no debemos hacer mucha presión para no colapsar estructuras y aparte de eso, para no cortar o la circulación o la oxigenación del paciente. Recuerden que vamos a estar a nivel de la tráquea o a nivel de los vasos del cuello. Tercero, tampoco estén masajeando el cuello del paciente todo el tiempo o un buen rato con el transductor, si no van a hacer que les dé una bradicardia. Recuerden que también hay puntos vasovagales en el cuello que pueden ocasionar que se les baje la frecuencia cardíaca. Así que mucho ojo. Cuando terminen el estudio del paciente, si el paciente tiene la cabeza hiperextendida, indíquenle al paciente que acomode la cabeza y descanse unos minutos. Literalmente, sí me ha pasado que a veces el paciente no le importa, igual se levanta y con todo se va hacia el frente porque se marea. Entonces, mucho ojo en esos pacientes. Que descanse 1 minuto, 2 minutos, cuando mucho. Usted dice, cuando se sienta mejor, se sienta
o después que se acostó, se recuperó, lo hace sentar un ratito y de ahí se puede retirar, para que no se les vaya a caer más después en el pasillo. ¿Cuál va a ser la técnica? Recuerden, paciente de cúbito supino con el cuello en ligera hiperextensión. Mire cómo aquí tiene el cuello hiperextendido. El cojín de aquí podría estar más atrás para que pueda extenderlo cómodamente y no duele el cuello en esta posición. Y pueden hacer rotaciones contralaterales. Ya les mencioné una posición sentado semi-Fowler en el caso de pacientes obesos, pacientes con una artrosis cervical, les va a servir. Si ustedes hacen de cúbito lateral, también podemos ver las regiones posteriores y supraclaviculares. ¿Cuál va a ser la posición del transductor? Ustedes van a colocar el transductor de forma perpendicular a la piel para hacer cortes transversales. Ustedes inicialmente colocan el transductor así, ¿ya? Y luego toman la parte, en este corte toman la medida del lóbulo izquierdo, lóbulo derecho y del istmo. Luego colocan longitudinal y hacen corte antero posterior y longitudinal de cada lóbulo. ¿Sí? Además, que dependiendo de lo que se encuentren, ustedes pueden hacer cortes oblicuos para evaluar las relaciones vasculares y alguna masa profunda que tengamos. Tenemos que hacer lo que mencionaba la doctora, los barridos. ¿Qué es lo que significa barrido? Mover el transductor de arriba a abajo, recorrer toda la glándula para poder encontrar alguna lesión. No se olviden, no solo basta en colocar el transductor transversal, tomé la imagen, longitudinal, tomé la imagen y terminé. Valoren todo. A veces en los polos, hasta en el polo inferior, más que todo suelen encontrarse ciertos nódulos pequeños o ciertas imágenes quísticas, que no se les escape ninguna. En el plano longitudinal, ustedes pueden completar la valoración, esto de aquí más que todo, en pacientes que tienen nódulos. Un momento. Muy bien. Ahora, vamos a hacer un repaso de la anatomía básica. Sé que ya en la universidad lo vimos, pero no está de más recordar las estructuras. Más que todo, las estructuras más relevantes que tengamos en el cuello o de las cuales nos vamos a tocar. Primero vamos a repasar la musculatura. Nosotros tenemos el esternocleidomastoideo como una de las referencias clave que van a separar el cuello en triángulos, el triángulo anterior y triángulo posterior. Vamos a tener los músculos infrayoideos, los cuales lo vamos a tener como unas cintas que van a estar en la parte anterior. Estos de aquí van a ser tanto superficiales como profundos. ¿Ya? Tenemos en superficiales el esternocleidoyoideo, el homoyoideo y en profundo el esternotiroideo y el tiroyoideo. Vamos a tener los músculos suprayoideos, los cuales van a estar en la región submentoniana y submandibular. En la parte posterior del cuello vamos a encontrar el trapecio y también vamos a encontrar los músculos escalenos que se van a relacionar con el plexo braquial y los vasos subclavios. Tenemos fascias también, tenemos las fascias y espacios cervicales, en la cual la fascia superficial va a envolver el esternocleidomastoideo y el trapecio. Tenemos la fascia pretraquial que va a cubrir la tiroides, la tráquea y el esófago. ¿Ya? Tenemos los espacios en el cual tenemos el espacio submandibular, submentoniano y el carotidio y el retrofaringio. Vamos a encontrar también vasos, vamos a tener la arteria carótida común, la cual vamos a notar su bifurcación en la carótida interna y externa a nivel de C3 y de C4. Vamos a tener la vena yugular interna, ¿sí ven? La cual va a estar lateral a la arteria carótida común y va a verse compresible si ustedes la presionan. Vamos a tener la arteria subclavia y la vena subclavia en esta sección en la fosa supraclavicular. Tenemos el sistema venoso yugular externo y anterior, nos van a servir como referencias superficiales. Tenemos la glándula tiroides y las paratiroides.
La tiroides ya, va a estar compuesta por el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo y el istmo. También tenemos las paratiroides, las cuales van a ir en número de 4 y van a estar posteriores a la tiroides. Como yo les mencioné, si es ecográficamente, no deberíamos de poder visualizarlo. Tenemos también las glándulas salivales. ¿Ya? Vamos a tener la parótida, una de las glándulas salivales más grandes, la cual va a estar en la región preauricular y va a envolver la rama mandibular en el plano 2. Entonces aquí nosotros colocamos el transductor y la podemos valorar. Tenemos en la glándula submandibular que va a estar por debajo de la mandíbula y vamos a verla medial al esternocleidomastoideo. Tenemos la sublingual que va a estar debajo de la lengua, pero esta va a ser difícil de ver ecográficamente. Tenemos la tráquea y el esófago. La tráquea, ya mencionamos antes, es un tubo cartilaginoso centrolineal que va a tener de referencia principal para la tiroides. Tenemos el esófago que va a estar posterolateral izquierdo de la tráquea y vamos a visualizarla como una estructura ovalada con capas concéntricas. Vamos a tener los nódulos linfáticos, los cuales van a ser ovalados, van a medir menos de 1 centímetro, como los vemos por aquí. Ya va a tener una corteza delgada, un hilo ecogénico central. Ustedes deben clasificar a los ganglios por los planos en donde se encuentren, del 1 al 7. Esto nos va a ayudar a la estratificación oncológica. Doctora Adriana. Doctor, en este caso se tiene que describir en el plano tal se encuentran tantos ganglios, así. Así es, así es. Bueno, ya lo vamos a ver después, pero cada plano ganglionar tiene un drenaje de una zona en específico. Yo voy a tener drenaje desde la lengua, de la boca, en la porción anterior, boca, porción posterior, drenaje del esófago, drenaje de la tráquea, drenaje de la tiroides, etc. Cada plano va a drenar algún espacio. Eso implica que si nosotros encontramos un ganglio en el plano 3, plano 4, nosotros vamos a conocer que ese ganglio va a tener un drenaje, por ejemplo, de la glándula tiroides y posiblemente hay una lesión cercana. Entonces, siempre tienen que ponerlo en el informe. Aquí hacemos un corte generalizado, ya por lo general nosotros solamente vamos a ver hasta esta sección que está aquí, al menos que realicemos una ecografía en la porción posterior, pero en la parte anterior vamos a ver esto. ¿Qué vamos a encontrar? Ya lo vemos en la imagen ecográfica, vamos a ver la tráquea, vamos a ver esófago, vamos a ver tiroides. Vamos a ver tiroides y vamos a ver la musculatura del cuello. ¿Sí ven? Tal vez aquí sí lo vemos diferenciado, pero al momento que hacemos la ecografía vamos a verlas todos juntos en lo que respecta a musculatura y puede que se les complique un poco la ubicación, pero no está de más que ustedes sepan en dónde están. Aquí podemos ver, ya aquí vemos una referencia, vamos a ver que como músculos y fascias tenemos el esternocleidomastoideo. Vamos a ver que este va a ser superficial y lateral, si ven, como aquí está el esternocleidomastoideo, ya ven. Este de aquí lo vamos a ver hipoecoico ecográficamente. Vamos a ver que en la región posterior, bueno, aquí no se ve, vamos a tener el trapecio que será posterior e hipoecoico y va a estar cubierto por fascia superficial. Tenemos los músculos infraioideos que van a verse delgados e hipoecoicos en la porción anterior de la tráquea. Y tenemos los escalenos en el caso posterior. En esta imagen ustedes pueden ver toda la musculatura que está rodeando a la tiroides. Podemos ver la carótida, podemos ver la yugular, podemos ver la región posterior, podemos ver el esófago, podemos ver los músculos del largo del cuello, corto del cuello, etcétera. Ya podemos ver en el caso de que subamos un poco más, las bifurcaciones y podemos ver la glándula en todo su esplendor. Si ustedes toman una imagen así, está perfecto.
Como vasos principales vamos a tener la arteria carótida común, ¿ya? Que la vamos a ver anecoica, no compresible, y va a tener una pared ecogénica. En el caso de la vena yugular interna vamos a ver que estará anterior y lateral a la carótida, va a ser compresible y en cambio esta no va a presentar pulso. Vamos a tener la carótida interna versus la externa. La externa vamos a encontrar que tendrá ramas visibles. Tenemos más en la porción inferior, en la fosa subclavia, vamos a encontrar la subclavia y la yugular interna, en la cual vamos a explorarla en la porción supraclavicular. Aquí podemos ver los vasos, podemos ver la musculatura y podemos ver los lóbulos de la tiroides. Aquí ahora también tenemos la glándula tiroides. Esta está compuesta por el lóbulo derecho, el istmo y el lóbulo izquierdo. Vamos a encontrar el esófago, carótida, tráquea, etc. Miren esta imagen, está bastante diferenciada. Miren cómo encontramos la musculatura y la piel. La glándula la vamos a ver homogénea. Tiene que verse homogénea en todo su esplendor, sin cambios. Pero en el caso de que haya patologías difusas, podríamos encontrar una glándula heterogénea, patrón difuso, y todo eso deben de describirlo. La glándula está delimitada por la cápsula, como les mencioné antes, y esta va a verse fina y hiperecogénica. Vamos a tener el istmo, este aquí va a ser fino y va a estar anterior a la tráquea. En la porción posterior, es decir, en estas secciones de aquí vamos a encontrar las paratiroides, pero si están sanas no las vamos a visualizar. En el caso de exploración de las glándulas salivales, por ejemplo, tenemos la parótida. Miren esta glándula, ya la vamos a ver con una ecogenicidad mayor a la del músculo. Miren, este es músculo, esta es glándula. Ya vamos a ver, en el caso de que exploremos en la región submandibular, también vamos a verla bajo la mandíbula, que será homogénea y ecogénica. Podemos tener la tráquea y el esófago. En la tráquea la vamos a ver como un tubo cartilaginoso. Miren, si ven, múltiples anillos, incluso dejan artefactos. ¿Ya? Y vamos a ver el esófago que será ovalado en la parte posterior izquierda. Y vamos a ver que tendrá capas concéntricas. Miren aquí las capas del esófago. Miren aquí otra capa, etc. ¿Sí ve? Interior, otra capa. Tenemos los nódulos linfáticos. Normalmente, este de aquí se los presento. Si bien este no es un nódulo tiroideo, este es un nódulo a nivel de axila, pero para que ustedes vean cómo luce un ganglio sano. El ganglio, bueno, a partir de ahora, van a ver muchas, van a escuchar, van a mencionar mucho a este pequeño. Vamos a ver al ganglio, ya vamos a tener que describirlo. Lo ideal es que este ganglio mida la cortical menos de 1 centímetro o el eje corto menos de 1 centímetro y que tenga una forma ovalada, ¿ya? Sí, que tenga un hilio. Esto que está aquí, esta imagen hiperecogénica, es un hilio ecogénico. O sea, vamos a verlo de esta manera y centralizado. Vamos a visualizar la corteza que va a estar hipoecoica y que lo vamos a ver distribuido en todos los niveles del cuello. Si nosotros notamos cambios en los ganglios, que el hilio esté desplazado, que la cortical esté engrosada, que ya no esté ovalado y que esté redondeado, son signos que debemos describir y ponerlo en nuestro informe en el caso de que revisemos algún informe o descripción. ¿Cuál es la anatomía de la tiroides? Recuerden que la tiroides es una glándula endocrina bilobulada. Ya mencionamos eso antes. Tiene lóbulo derecho, lóbulo izquierdo y tiene un istmo. Esto de aquí se va a encontrar en la cara anterior. Un ratito. Ya, perdón. Va a encontrarse en la cara anterior del cuello y va a estar por delante de la tráquea. Miren, aquí está la tráquea y aquí está la glándula. Va a estar ubicada normalmente entre C5 y T1. Normalmente el lóbulo izquierdo va a ser mayor que el lóbulo derecho. Este lóbulo aquí puede que mida más. Miren incluso aquí la diferencia de tamaño entre este y este. ¿Cuáles van a ser las relaciones anatómicas de la glándula tiroides? Por frente vamos a tener los músculos inferioides, laterales vamos a tener las carótidas, la yugular interna, nervio vago en el caso de que nos manden a explorar, y de la paratiroides.
También podríamos encontrar en la porción posterior el laringio recurrente, pero aquí no se visualiza. Lo mismo el nervio vago. ¿Cuál va a ser el aspecto ecográfico de la tiroides? Como les mencioné antes, tiene que ser una glándula homogénea. Tiene que tener una ecogenicidad intermedia y verse más ecogénica que el músculo. Si ven que esta aquí es un poquito más hiperecogénica que los músculos alrededor, entonces así debe lucir. Tienen que tomar en 3 dimensiones. Tienen que tomar el longitudinal, en ancho y espesor. Normalmente pues, se puede medir de aquí a aquí, de aquí a aquí, y en el corte longitudinal, de longitudinal. En otras ocasiones pueden tomar una medida de aquí a aquí, en lo que respecta al ancho, en el corte longitudinal, miden antero-posterior y longitudinal, como ustedes deseen medirlo. El istmo, ya, este de aquí va a tener un grosor normal menor a los 4 milímetros. Más allá de eso, hay que visualizar correctamente si es que no hay un nódulo, o incluso hay que visualizar si no tiene un bocio nuestro paciente. Al Doppler, nosotros vamos a encontrar vascularización. Tenemos que ponerla y tomar una foto de la vascularización cuando vayan a hacer su informe, y tenemos que ver que la cápsula esté bien delimitada. A ver, por favor, presione de nuevo las dimensiones de medida. A ver. De aquí a acá, de aquí a acá. Y en el corte longitudinal, en la porción longitudinal. Ya vamos a hablar de cómo colocar correctamente los calipers. Ya, si no, aquí es en la práctica, tranquilo. No como ansias. Las paratiroides normalmente van a ser 4 glándulas. Vamos a tener 2 superiores y 2 inferiores. En este caso, aquí podemos visualizarlas. Aquí son unas paratiroides patológicas, ¿sí ven? Ya, en el cual se pueden visualizar. De aquí normalmente deberían medir entre 3 y 5 milímetros. ¿Cuáles van a ser su ecogenicidad? Normalmente no deberían ser visibles, y si hay patologías como un adenoma, los vamos a encontrar. Vamos a ver una lesión ovalada, puede ser hipoecoica y que puede estar bien delimitada. Aquí, esto es lo que yo les mencionaba. En este de aquí va a explicarnos, esta imagen de referencia nos va a ayudar a especificar o esclarecer las medidas que estamos tomando. Recuerden que si nosotros hacemos un corte transversal, vamos a tener esta medida. Por lo que nosotros tenemos que, si hacemos este corte, medir tanto en antero-posterior, de aquí a acá, y en un corte transversal, de aquí a acá. Luego giramos el transductor de esta manera y medimos de aquí a acá, en un corte longitudinal por la ubicación del transductor. ¿Ya? Entonces, lo mismo da si se miden de aquí a acá en el corte longitudinal. Como ustedes prefieran medirlo, yo lo prefiero medir así, porque las dos medidas pueden ser válidas. ¿Cuáles van a ser las medidas normales? Por ejemplo, en el longitudinal, es decir, en tiene que medir entre 4 y 6 centímetros. Por lo general, en las ecografías que he encontrado aquí en Ecuador, sí miden entre 3.8, 4, 4.2. Por lo general, si nosotros encontramos en el ancho que la medida supera los 2 centímetros, por ejemplo, los 2.4 centímetros, que es lo más común, se puede considerar como un paciente con bocio. Entonces, mucho ojo. Perdón, en el espesor, en el corte antero-posterior. ¿Cuál va a ser el volumen? Ustedes, con las 3 medidas, pueden hacer la fórmula y multiplicarlo por 0.52. Como mencionó su compañero, en el caso de que quieran usar un factor de corrección, lo pueden hacer por 0.47, como ustedes deseen. Ahora, en la práctica, o sea, cuando ustedes realizan ecografías de tiroides, el volumen que está en la literatura no siempre se cumple. Nosotros ya lo visualizamos en los 2 diplomados pasados. Los volúmenes no son los que dice la literatura, de 10 a 15, etcétera. Por lo general son mucho menores. A veces tienen volúmenes de 6, de 7, de 8, sumados a ambos lóbulos. Entonces, mucho ojo, porque cuando ustedes vayan en la práctica, van a indicarme, no, es que no coincide. Aquí en Ecuador,
Todas las tiroides que he valorado tienen esos niveles de volumen, e incluso cuando los hicimos en la práctica. Las paratiroides patológicas, cuando miden más de 6 milímetros, eso puede sugerir un adenoma. Presten atención. Para una correcta exploración cervical ecográfica, el paciente debe colocarse en decúbito supino, con una leve hiperextensión cervical. Necesitamos un local con poca iluminación. Debemos seleccionar la sonda lineal de partes blandas. Generalmente, la mayoría de los ecógrafos disponen de una configuración preseleccionada de exploración tiroidea, que es recomendable seleccionar de antemano. Para la exploración tiroidea se usa una sonda multifrecuencia que oscila entre 6 y 15 MHz. Utilizaremos de forma más habitual las frecuencias de 10 a 12 MHz. Si deseamos visualizar mejor planos más profundos, utilizaremos frecuencias más bajas, por ejemplo, 8 MHz. Y si deseamos visualizar zonas más superficiales, utilizaremos frecuencias más altas. Habitualmente necesitamos una profundidad de unos 4 centímetros. En ocasiones se puede también seleccionar uno o varios focos que optimizan la imagen en las zonas que presentan mayor interés. Se debe aplicar gel de contacto en la zona que vamos a realizar la exploración. Todas las ondas presentan una marca en la zona lateral que debemos colocar a la derecha del paciente para facilitar una adecuada orientación. Se debe colocar la sonda en posición transversal realizando una muy ligera presión. En un corte transversal, el tiroides se sitúa a ambos lados y por delante de la tráquea. Esta es fácilmente visualizable debido a la calcificación de los anillos traqueales y su correspondiente sombra posterior. El tiroides presenta una congenicidad mayor que las estructuras que le rodean y consta de 2 lóbulos tiroideos unidos en la zona anterior por el istmo. Por delante del tiroides encontramos los músculos pretiroideos, que presentan una congenicidad muy inferior al tiroides. Por detrás de este encontramos el músculo largo del cuello y el esófago. Este último se encuentra casi siempre en el lado izquierdo. A nivel lateral, el tiroides se delimita por la arteria carótida y la vena yugular. Para valorar el tamaño tiroideo, debemos realizar la medición de ambos lóbulos tiroideos. En el corte transversal, mediremos el diámetro anteroposterior y el transverso. Se considera un tamaño normal un diámetro anteroposterior entre 10 y 20 milímetros. En el corte longitudinal, que realizamos girando la sonda en el sentido de las agujas del reloj, podemos medir el diámetro longitudinal. En ocasiones puede tener interés la valoración de la vascularización del parénquima y de los nódulos tiroideos. Para ello debemos seleccionar preferentemente el Power Doppler, que es una medición semicuantitativa de la vascularización. Por último, una exploración tiroidea completa debe incluir la valoración de las cadenas ganglionares laterocervicales y, si es posible, de las regiones pre- y paratraqueal. Es habitual observar ganglios de pequeño tamaño que presentan una forma ovalada con un hilio ecogénico conservado de escasa significación patológica. Perfecto. A ver, son 9:02. Vamos a tomarnos un receso. 9:22. Continuamos.